Habla, alcaldesa. Buenas noches para todos, un gusto saludarlos en esta noche de domingo. Espero que hayan tenido un buen fin de semana todo el mundo. Quería contarles cómo vamos a tomar algunas medidas a partir de los diferentes anuncios que ha estado haciendo el señor presidente de la República, a quien le quiero agradecer a él y a sus ministros que todos nos escucharon a lo largo de estos días, de este fin de semana. Apenas hace unos pocos minutos terminó la alocución del presidente, ha salido la última resolución del Ministerio de Industria y Comercio que nos da instrucciones y facultades precisas, porque tenemos que tener claro quién hace qué y de quién depende qué. El presidente ha decidido que a la par de la cuarentena que se extendió hasta el 11 de mayo, vamos a ir teniendo una reactivación gradual y segura de algunos sectores de la economía. En particular, ha decidido incorporar 3 sectores, uno que le habíamos solicitado, creo que todos estamos de acuerdo, que es el de las bicicletas. Tenemos que usar mucho más la bici, dado que no vamos a poder usar Transmilenio ni transporte masivo tanto como antes. De manera que ese es un sector que deberá entrar en su producción, los que hagan bicis, mantengan bicis, vendan bicis. Es un sector que necesitamos que se reactive, sobre todo para que nos dé movilidad alternativa y segura. Construcción, ya desde el 11 de abril, el presidente y el Ministerio de Vivienda había emitido una resolución clara con los protocolos para el sector de construcción que nos habían permitido avanzar en estas semanas. Y hace apenas unos días anunció el sector de la manufactura, que debo confesar nos alarmó un poquito porque es un sector muy grande, emplea mucha gente en Bogotá, son más de 25.000 empresas y si entraba todo al tiempo realmente iba a ser muy complicado. Por fortuna, el presidente nos escuchó a todos los alcaldes y gobernadores que planteamos diferentes tipos de preocupaciones, en particular Bogotá, por el tamaño que tenemos. ¿Y qué decidió? Decidió que desde mañana seguimos en lo mismo. Mañana no va a empezar ninguna obra ni ninguna empresa, ninguna adicional. Mañana lo único que va a empezar es una etapa de alistamiento y registro. ¿Registro en dónde? En las alcaldías. Las obras o las empresas de algunos sectores de manufactura que se autorizaron reiniciar, que quieran reiniciar, deben inscribirse previamente en las alcaldías. Deben registrar la información sobre si están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y además deben darnos información muy importante sobre sus trabajadores, quiénes son, cuántos se van a quedar teletrabajando, cuántos de manera indispensable tienen que venir al lugar de trabajo presencialmente, a través de qué medio de transporte. Ojalá que la mayoría pueda llegar en un medio de transporte distinto a Transmilenio. Distinto a Transmilenio, porque Transmilenio ya está muy cerquita de la capacidad del 35%, especialmente en horas pico de la mañana, y no podríamos reactivarlo más. De manera que mañana seguimos en cuarentena por la vida, seguimos en casa, seguimos cuidándonos. Lo único que va a cambiar el día de mañana es que las empresas de manufactura o construcción van a poder entrar a un link de la alcaldía que se llama bogotá.gov.co reactivación-económica y van a poder empezar a hacer su proceso de registro, de cumplimiento de protocolos de bioseguridad y de movilidad segura. Son los protocolos que acordamos con el gobierno que primero se deben hacer. Yo quiero decirles por qué tenemos que tomar todas estas precauciones. Porque el coronavirus sigue siendo una enfermedad mortal, muy infectocontagiosa, se propaga muy rápidamente. Una vez que alguien se contagia, puede contagiar muy fácilmente a la gente que trabaja con ellos. En Bogotá, al día de hoy, tenemos 2.245 personas contagiadas por coronavirus. 86 personas han fallecido. Y nuestro modelo, que es público, ustedes lo pueden ver en nuestra página, bogotá.gov.co coronavirus en Bogotá. Ahí está toda la información sobre qué estamos haciendo y qué está pasando con el coronavirus en Bogotá.
El modelo epidemiológico de Bogotá, que hemos hecho con los mejores expertos, los mejores epidemiólogos, que conoce bien el señor presidente, indica que en un mes, el 31 de mayo, si abriéramos demasiados sectores todo el tiempo, podríamos no tener ya 86 fallecidos, sino cerca de 600, y a miles de personas más contagiadas. De manera que tenemos que ser muy cautelosos sobre qué vamos abriendo y en qué condiciones lo vamos abriendo. Primero, entonces, vamos a tener estas 2 semanas de alistamiento. Yo invito a los empresarios de los sectores de la manufactura que han sido autorizados, también a los empresarios de obras privadas, de obras públicas, a que entren a nuestro link, bogotá.gov.co, reactivación-económica, y desde mañana mismo empiecen a registrar la información que nos permita verificar que se está cumpliendo. Es la tarea que nos ha encargado el presidente de la República, que los alcaldes verifiquemos que en efecto se estén cumpliendo los protocolos de seguridad en el trabajo, pero que también se estén cumpliendo los protocolos de movilidad segura y que también se estén cumpliendo los protocolos de salud pública que ha establecido nuestra Secretaría de Salud. De manera que mañana empieza ese registro, no más. Mañana no empieza ninguna obra, mañana no empieza ninguna empresa a funcionar. Mañana lo único que empieza es el alistamiento y el registro en la página bogotá.gov.co, reactivación-económica. Las empresas podrán inscribir allí la información sobre, les voy a contar qué determinó el presidente, sobre, primero, plan de movilidad segura. Tienen que registrar el número de empleados y contratistas que tienen, el número de personas en teletrabajo, el número de personas que requiere ir al lugar de trabajo y cómo va a llegar, desde dónde va a salir. Va a salir a pie, va a salir en bici, va a salir en transporte particular. Lo mínimo, ojalá casi que ninguno tenga que ir en Transmilenio. ¿Cuántos van a ir en bici? Porque nosotros necesitamos reorganizar las rutas, la manera de que lleguen seguros. Aún si van en bicicleta, vamos a tener que organizar, como lo vamos a hacer, 85 kilómetros adicionales de ciclorruta tendrá Bogotá. Cuando empezamos esta simulacro de la cuarentena cuidándonos, el 20 de marzo pasado, nosotros pusimos 35 kilómetros de ciclorrutas temporales, ya no serán temporales. Se quedarán en nuestra Bogotá porque necesitamos, mientras haya pandemia, tener máximo un 35% de uso en Transmilenio. Entonces, una alternativa es la bici, pero también necesitamos que los ciclistas vayan seguros. No los podemos poner ahí a competir con el carro, sino que vayan por ciclorrutas lo más seguras que podamos. De manera que esos 35 kilómetros iniciales de ciclorruta se quedarán permanentes. Y vamos a habilitar inicialmente por lo menos 50 kilómetros más de ciclorrutas, especialmente ciclorrutas que conecten el sur de la ciudad con el norte de la ciudad, porque ese es un poco el flujo de trabajo. Hemos decidido también que las obras privadas, todo el sector de construcción que está haciendo obras privadas, una vez les aprobemos su registro, ellos deben registrar su información, nosotros la verificamos que cumplan, organizamos su movilidad segura y una vez pase ese registro y les autoricemos, ninguna obra ni empresa puede empezar a trabajar sin la autorización expresa de la alcaldía de Bogotá o de cualquier alcaldía en el país. Así lo hemos acordado con el presidente. La Secretaría de Movilidad aprobará el plan de movilidad segura y la Secretaría de Salud aprobará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el trabajo y también de salud pública. Sin embargo, una vez se cumpla todo ese proceso, las obras privadas, en todo caso, para evitar que se nos mezcle con el horario pico de Transmilenio, solo podrán entrar a las 10 de la mañana y saldrán a las 7 de la noche. Necesitamos que, en todo caso, entren en un horario distinto al horario pico tradicional. Ya hoy estamos muy al borde en ciertas estaciones de Transmilenio de llegar al 35%, entonces no podemos correr el riesgo de que las nuevas actividades de construcción privada entren en esa misma hora. Primero se registran, luego nosotros verificamos el cumplimiento, luego certificamos que cumplen y cuando empiecen, empezarán
a las 10 de la mañana y saldrán a las 7 de la noche. Ahora bien, en el sector manufactura, por fortuna, precisaron, hay en manufactura cerca de 30 renglones de la economía, 30 renglones de la economía. Yo me preocupé mucho cuando anunciaron manufactura, porque es que esos 30 renglones de la economía emplean a casi medio millón de personas en Bogotá. Entonces, si salía todo eso al tiempo, era muy difícil. El presidente reconsideró la cosa, puso 8 de los 30 subsectores de manufactura a trabajar, 8. Ahora, en todo caso, esos 8 emplean a cerca de 285.000 personas en Bogotá. No es medio millón de personas, pero igual es mucha gente. Nosotros estimamos que en el sector de construcción, tanto en obras públicas como en obras privadas, hemos estimado con Camacol que podrían entrar paulatinamente hasta 200.000 personas a trabajar, 250.000 personas a trabajar. Entonces, igual es un susto, porque son cerca de 250 por un lado, cerca de otras 250 por lo menos por el otro, son casi 500.000 personas. Y es que en Bogotá, como ya hay 36 sectores habilitados trabajando, todo el personal de salud, de servicios públicos, de obras prioritarias, por ejemplo, terminar obras en hospitales, de abastecimiento, domicilios, todos esos 36 sectores que ya están autorizados, en Bogotá nuestras encuestas con la policía y nuestra verificación en calle indican que están saliendo cerca de 1.7 millones de personas. Los demás están en casa cuidándose, pero 1.7 millones de personas ya son muchas. Por eso muchas de ellas usan Transmilenio y por eso estamos casi al tope. Y en ningún caso, grabémonos eso porque es una regla de vida para protegernos, en ningún caso Transmilenio y el SITP, ni en los zonales, ni en el componente troncal puede transportar más del 35%. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente en Transmilenio pueda tener esta distancia para poder ir segura, porque si no el riesgo de contagio masivo sería muy alto. De manera que, por eso, porque ya hay 1.700.000 personas en la calle saliendo a trabajar en cosas que se necesitan, pero no por eso que se necesite un trabajo no quiere decir que es inmune. Necesitamos a los médicos y a las enfermeras, pero no son inmunes, cerca de 300 están contagiados por su trabajo. ¿Quién dudaría que después de salud, por ejemplo, el tema de alimentación, para que nos podamos quedar en casa es fundamental? Sí es fundamental, pero igual en Corabastos hay contagio, porque que sea un trabajo fundamental no quiere decir que es inmune. Todos nos podemos contagiar, todos, mis queridos amigos. A mí lo único que me preocupa cuando veo las encuestas que todavía hacemos de cultura ciudadana en calle, telefónicas, que les agradezco mucho sus respuestas, es que tal vez todavía mucha gente no ha entendido que todos nos podemos contagiar, cualquiera se puede contagiar. Todavía hay como un 35% de gente que dice, no, yo la verdad no tengo ningún riesgo de contagio. No, su merced, error. Todos tenemos un riesgo de contagio, por eso es que nos tenemos que cuidar así. De manera que como ya tenemos tanta gente en calle, Transmilenio no puede tener más del 35%, todos nos tenemos que cuidar, porque nuestra red hospitalaria no puede colapsar, es que